Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a La Voz del Residente. Hoy jueves ya, antesala del fin de semana. Una disculpa, tenía unos problemas técnicos, pero aquí estamos ya con toda la disposición de arrancar. Nomás denme un segundo para poderlos hacer panelistas. Justamente esa es la bronca con la que estoy. El doctor Carlos David Arévalo, ¿dónde está? ¿Puede levantar la mano? El doctor protagonista, por favor, para poderlo ascender. Eliud, doctor Eliud. Bueno, vamos mandando saludos a la gente que ya está bien conectada, como Carlos Luis Gómez, que nos saluda desde Salto de Agua, Chiapas. Un saludo, a ver, Norma M, Fabio Emilio Alcántara, doctor Arnoldo Abrego, un saludo a ustedes tres. Díganos desde dónde nos ven. Daniel Darío Ramírez Correa, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Salúdenos y díganos desde dónde nos ven. Me interesa demasiado saber desde dónde nos ven. Y necesito al doctor protagonista que me levante la mano, por favor. Mientras tanto, vámonos al Facebook. Vámonos al Facebook a transmitir totalmente en vivo a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien agradezco que nos preste su plataforma para llegar a más y más personas. Siempre es un placer, siempre es un gusto. A ver. Saludos hasta Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Un saludo a todos ustedes. Ahí estamos en el Facebook ya. Perfecto. Ya nomás necesito al productor para que me ayude con los protagonistas. Dice, saludos de Monterrey, Nuevo León, doctor Abrego T. Un saludo y gracias por reportarse. Gran clima que está haciendo en la ciudad de Monterrey. Gran clima. Como que entre calorcito, pero con viento. Denme un segundo porque siguen sin estar nuestros protagonistas. Vuelvo. Listo, gracias. Saludos desde Papaloapan, Oaxaca. Excelente tema. Sí, para los que me están preguntando, el tema es estabilidad angular por parte del doctor Carlos David Arévalo Pérez. También miren, saludos a Fabio Emilio Alcántara. Dice, de parte del doctor Fabio, envío Alcántara. Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Excelente. Un abrazo hasta República Dominicana. Gracias por sintonizarnos, por decidir estar con nosotros. Los del Facebook, a ver, andan muy calladitos. ¿Desde dónde nos ven? Me gustaría saber desde dónde nos ven los del Facebook. Los del Zoom sí están participativos. Facebook está un poquito más callado. Les doy desde Cancún, Daniel Aguilar Sánchez, Cancún, excelente. ¿Cómo está el clima por allá, por Cancún? Ya está aquí con nosotros el doctor protagonista de esta noche, el doctor Carlos David Arévalo Pérez. Como les comentaba, el tema de hoy, de esta noche de La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología, es estabilidad angular, de la mano del doctor Carlos David Arévalo Pérez. Él es residente de segundo año de Traumatología y Ortopedia del Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, médico general egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es el doctor Carlos David Arévalo, quien en estos momentos lo estoy haciendo coanfitrión para que pueda exponer su tema. Daniel Aguilar Sánchez nos pone, el clima en Cancún está fresco con lluvia. Qué rico. Gran clima para estar viendo La Voz del Residente con la lluviecita de fondo, estando con nosotros. Carlos David, ¿puede compartir pantalla? ¿Puede activar también su cámara para poderlo ver y saludar? Hola. Yo no lo escucho, doctor. No sé si está hablando. Bueno. Listo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede prender su cámara? A ver. Listo, ya estamos. Ya nos estamos viendo. Ya son las 8:04. Explico el tema. El doctor Carlos tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará como mentor el doctor Eliud para complementar con preguntas o comentarios, pero finalmente
leeremos los comentarios de los residentes del Zoom como los del Facebook. Es muy importante que participen, comenten, saluden, pregunten. Aquí yo, Tony Bachi, le daremos a todos sus comentarios, preguntas, saludos, todo. No se nos va nada. Pero es muy importante que participen porque eso termina de enriquecer el programa. ¿Entendido? Doctor Carlos, ¿está listo? Así es. Perfecto. ¿Puede compartir pantalla? Sí, creo que es aquí en Share Screen. Ya. La gente del Facebook, díganos desde dónde nos ven. Le voy a dar refresh a ver si ya salen comentarios. Bueno, ya vemos aquí la pantalla del doctor Carlos. Puede arrancar y, señoras y señores, comenten, participen, pregunten. Adelante, doctor Carlos. Ok, muy bien. Primero que nada, buenas noches a todos. Un agradecimiento a Medical Legal Center por la invitación y igual un agradecimiento a mis maestros por la oportunidad de presentar la siguiente plática. Bueno, me presento, soy el doctor Carlos David Arevalo Pérez, residente de segundo año del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza del estado de Chiapas. Y bueno, hoy tengo el gusto y placer de presentar el tema de estabilidad angular. Y bueno, sin más preámbulos, pues bueno, para comenzar con el tema, quisiera irnos un poco atrás, un poco de los antecedentes que tiene este tema. Y comenzaré hablando sobre compresión dinámica. La compresión dinámica, pues bueno, fueron diseñadas placas alrededor de los años 60 por el grupo ya conocido AO. Este tipo de placas presentaban un agujero oval con una superficie inclinada de un tornillo para deslizarse sobre la placa. ¿Qué es lo que hacía esto? Al colocar un tornillo, hace que la placa, o bueno, al menos el tornillo, se deslice sobre la placa, y al deslizarse sobre la placa se aproxima hacia el trazo de fractura o cierra como tal el trazo de fractura. Este tipo de placas se conocen como placas DCP. Actualmente se siguen utilizando en ciertos tipos de fracturas, y bueno, pero esto dio un paso a que se siguieran evolucionando las placas. Muy bien, entonces estas placas, al colocarse el tornillo de forma excéntrica, como ya había comentado, va a desplazar la placa sobre el tornillo y va a hacer que se deslice sobre el fragmento, sobre el hueso, y de esta forma va a acercar y va a generar el mecanismo de compresión. Aquí el gran detalle que tiene este tipo de placas es que para poderlas colocar tenemos que descubrir toda la región del hueso, la región del periósteo, para poderlas colocar. Entonces, de esta forma, los abordajes que se tienen que realizar para colocar este tipo de material, pues son abordajes extensos. Además de que podemos darnos cuenta que para este tipo de material de osteosíntesis tenemos que colocar, o al menos se tienen que colocar todos los orificios, provocando esto una mayor fuerza de compresión, y de esta forma sabemos que también pues bueno, el exceso en la compresión que produce este sistema en el foco de fractura, pues igual el exceso de la fuerza, pues bueno, puede llegar a producir retardos en lo que es la consolidación
inclusive llegar a producirse no unión. Entonces, otra de las desventajas que tiene este tipo de placas que generan este mecanismo es el compromiso que produce a la microcirculación, es el compromiso que produce al periósteo. Entonces, ¿de qué forma lo genera? La placa sobre el hueso está totalmente adosada en toda su extensión. Entonces, de esta forma podemos ver en la imagen cómo la circulación que se encuentra sobre la placa, que está en íntimo contacto con esta, se ve comprometida. Y de esta forma también evita que la consolidación se vaya produciendo, porque sabemos que uno de los principios biológicos para que se produzca la consolidación, pues bueno, es que haya nutrición, que haya aporte nutricio en ese foco, en esa fractura. Entonces, esas son las desventajas que tenía la placa. Bueno, por ejemplo, acá podemos ver, este es otro tipo de placas que igual veremos más adelante, pero es una placa LC-DCP, que a diferencia de la DCP, esta placa LC-DCP es una placa de bajo contacto, que significa que, bueno, a diferencia de la placa DCP, no tiene totalmente un contacto sobre todo el periósteo. Veremos, por ejemplo, en esta imagen, que la placa LC-DCP tiene muescas. Este tipo de muescas, pues bueno, hacen que cierta porción del hueso, cierta porción del periósteo se esté conservada. Entonces, en cuanto a las placas DCP, tenían un contacto la placa con el hueso que era totalmente respecto al borde inferior de la placa, el borde que está en contacto totalmente con el hueso. Posteriormente vinieron estas placas que habíamos comentado, las placas LC-DCP, que eran con un contacto mínimo, aproximadamente un 50% de total de contacto con el hueso. Entonces, de esta forma, el periósteo se veía en cierta forma conservado, a diferencia de las placas DCP. Más sin embargo, pues bueno, el principio sobre el cual se siguen manejando las placas de bajo contacto DCP siguen siendo el principio de compresión dinámica. Posterior a ello, vinieron unas placas llamadas PC-Fix, que son fijadores de punto de contacto. ¿Qué significa esto? Significa que estas placas PC-Fix, pues bueno, vinieron a revolucionar un poco más este concepto de mantener el periósteo mayormente, con un mayor porcentaje del periósteo conservado, sin que la placa tuviera totalmente contacto con el periósteo. Entonces, de esta forma se conservaba la mayor cantidad de periósteo. Este tipo de placas usaban tornillos unicorticales y, bueno, la cabeza del perno o del tornillo tenía una forma cónica. Esto, a diferencia de la placa DCP o de las placas que se habían mencionado anteriormente, el alma del tornillo, a diferencia de los tornillos de una placa DCP, el alma del tornillo en estas placas era proporcional a la cabeza del tornillo. Es decir, no había mucha diferencia en cuanto a la cabeza del tornillo y al alma del tornillo. A diferencia de la placa DCP, que en la placa DCP la cabeza del tornillo es un poco más amplia con respecto al alma, comparándolo con el tornillo que posteriormente se introdujo en la placa PC-Fix. Entonces, posterior a esto, a la placa LC-DCP se intentó colocar
un elemento adicional, que es el que vemos en esta imagen, que es un elemento que va entre la placa y el hueso, y de esta forma separa un poco el contacto entre la placa y el hueso. Pero a diferencia, una de las desventajas que tenía este tipo de elemento era que eran difíciles de colocar. Entonces, igual, por esto, pues bueno, igual condujo a que se desarrollaran el sistema o el implante LIS, que es un sistema de estabilización menos invasivo o mínimamente invasivo. En ese tipo de sistema que posteriormente se introdujo, únicamente teníamos placas para fémur distal y para tibia proximal. Estos tipos de implantes, pues bueno, utilizaban tornillos para esponjosa, y la ventaja que tenía también era que usaban tornillos para corticales. Y a diferencia de las otras placas, en el caso de la DCP, por ejemplo, en este tipo de sistemas ya podíamos anclar la placa a la región metafisiaria del hueso. Pero más sin embargo, aún tenían la desventaja de que para poderlas colocar se tenían que colocar pues todos los tornillos a través de la placa, y en cierta forma pues esto reduce a que el mismo tornillo, al pasar a través del hueso, pues bueno, produce también cierta lesión a nivel de lo que es el periósteo. Entonces todos los tornillos que se van colocando a través de la placa, pues bueno, también van lesionando pues la microcirculación del hueso. Entonces, para este tipo de sistemas, tenemos que las fuerzas de cizallamiento, pues bueno, van a ser mayores en las cargas axiales que se van a producir sobre los tornillos. Al final de cuentas, lo que queremos es que el paciente, pues bueno, tenga una pronta recuperación, que el paciente tenga una deambulación o movimiento, en dado caso se vaya a necesitar el paciente vaya a necesitar terapia, pues bueno, necesitamos que el paciente pues apoye lo más pronto posible. Entonces, este tipo de placas, en lo que es las fuerzas sobre el tornillo en el fragmento más proximal, pues en este caso eran mayores que en el fragmento distal, y el riesgo que tenían, pues bueno, era de vencer el material. Entonces, las fuerzas más altas que se producían eran sobre los tornillos que estaban cerca del foco de fractura. Y bueno, los tornillos en el fragmento proximal, bueno, se sobrecargan más en el hueso osteoporótico, que es otro problema que hoy en día pues tenemos. Y bueno, en cuanto, regresando un poco a la definición de compresión dinámica, pues bueno, una de las ventajas que sí tenía era que, bueno, la compresión dinámica que producían las placas DCP o LCDCP, pues bueno, sí eran que reducían la brecha, o sí reducían el foco de fractura, pero de las ventajas que tenía era que el contacto íntimo excesivo entre estos fragmentos, pues bueno, producían rigidez, además de que al tener que colocar todos los tornillos a través del hueso y que estén en contacto íntimo con el periósteo, pues esto produce mayor fricción sobre el hueso y la placa, que en cierta forma pues también contribuyen a que el hueso tenga cierto estrés, y esto pues bueno no condicione a una adecuada consolidación. Entonces, para entender un poco lo que es el principio de la estabilidad angular, es importante conocer dos conceptos que van a ser el área de trabajo y que va a ser el brazo de palanca. Entonces, en una placa o en una fractura, el área de trabajo, pues bueno, va a ser el espacio que se va a producir entre el tornillo
distal más proximal, y el de los tornillos o de los pernos proximales, el perno más distal. Es decir, el área de trabajo va a estar producida entre los dos tornillos próximos a la fractura. Entonces, a mayor área de trabajo, la estabilidad, pues bueno, va a ser mayor. La fricción que se va a producir en esta área, pues bueno, igual va a ser mínima ante la carga axial que se va a producir ante un paciente al ponerlo a deambular. Así como en esta imagen, una placa una placa LSP para tibia distal, pues bueno, el área de trabajo, pues bueno, va a ser el área comprendida entre estos dos pernos. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de, por ejemplo, de los clavos centromedulares. Esta imagen, pues bueno, es una imagen de un paciente que se operó igual ahí en el hospital Gómez Maza, en el cual, pues bueno, podemos ver el área de trabajo es mayor entre los pernos tanto que están más próximos al trazo de fractura. Y pues bueno, esto a qué nos traduce, a que podemos hacer nosotros que el paciente, pues bueno, apoye con más prontitud ¿por qué? Porque el área de trabajo, pues bueno, es mayor, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes a tener es que el propio tornillo, el propio perno, pues bueno, va a tener su área de trabajo. Entonces, el área de trabajo en el caso del tornillo, pues bueno, va a ser el espacio que va a estar agarrado el tornillo a través de las corticales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta imagen, en la primera imagen, pues podemos ver que tenemos unas corticales amplias, y el espacio de trabajo, pues bueno, con un tornillo unicortical, pues va a ser el espacio en el cual el tornillo pues está adosado al hueso. En la imagen B tenemos un tornillo, perdón, tenemos un hueso que está más adelgazado. Entonces, el área de trabajo, pues bueno, va a reducirse. Y en la imagen, con un tornillo, obviamente con un tornillo unicortical, y en la imagen C, tenemos un hueso igual, un hueso delgado, pero con un tornillo que atraviesa las dos corticales. Entonces, el área de trabajo aumenta. ¿Qué nos traduce esto? Que hay en pacientes, por ejemplo, que tienen corticales delgadas, o en porciones de hueso, que la cortical es delgada, en este caso las porciones más próximas a las articulaciones, en ese espacio el hueso es más delgado. Entonces necesitamos un área de trabajo amplia para que de esta forma el material de osteosíntesis, pues bueno, no se venza o no se vea comprometido. Bueno. Bien, ahora, para entender lo que es el brazo de palanca, es importante saber que, bueno, del foco de fractura hacia la región del implante, donde termina o donde inicia la porción más proximal del implante, pues bueno, todos estos va a ejercer una fricción sobre el hueso. La placa va a ejercer una fuerza sobre el hueso, una fuerza de fricción, y la parte distal de lo que es la siguiente porción, que va del foco de fractura hacia la parte más distal de la extremidad, pues bueno, cuando produzca un movimiento, ya sea de flexión o extensión, pues va a generar una fuerza que va a tratar de arrancar o de levantar la porción más proximal. Entonces, ¿en qué nos traduce esto? Que si no tenemos un brazo de palanca en la región proximal a la fractura, pues bueno, la fuerza que ejerce el brazo de palanca, pues puede ser que la placa se vaya desprendiendo, ¿no? Entonces, al igual en esta
En esta imagen podemos ver cómo la porción proximal de lo que es la fractura, pues bueno, no tiene un adecuado brazo de palanca, que con el movimiento de flexión y extensión que hace el paciente, pues bueno, va venciendo las corticales, va venciendo la fricción que producen los tornillos, los pernos, y bueno, y de esta forma, pues la placa se desancla. Entonces, este paciente posteriormente se interviene y bueno, se le coloca una placa con un brazo de palanca un poco más amplia, y de esta forma, pues bueno, hacemos que la placa, pues bueno, tenga mayor agarre al hueso. Entonces, en resumiendo, pues bueno, es importante que la longitud de la placa al colocarlo en un segmento de fractura, pues bueno, sí es importante saber que tenemos a qué fuerzas tiene que someterse este hueso y este implante, para que sostenga y para que soporte el brazo de palanca que produce el movimiento que va a tener el paciente. Otra de las cosas, pues bueno, la cantidad de tornillos que produce, que tiene el implante, también son importantes, ya que, como comentábamos al inicio, el tener muchos tornillos, pues también generan lesión en lo que es el periósteo en el hueso, y de esta forma también lesionan o generan mayor estrés en el hueso y condiciona a que este se pueda desanclar. Ahora, la distancia entre los tornillos también es importante, ya que igual como tenemos que dejar ciertos espacios en lo que es la porción proximal y distal de los tornillos y de la placa a la fractura, para que estos igual pues, no produzcan mayor lesión a la microcirculación. Entonces, es muy importante, ya entrando un poco más de lleno a lo que es ya el concepto de estabilidad angular, pues bueno, es saber que hoy en día, pues bueno, nuestra población tienden a tener una mayor esperanza de vida, y esto condiciona a que este tipo de pacientes pues también pueden estar sometidos a este tipo de fracturas o que pueden estar sometidos a fracturas, y de esta forma enfrentarnos a huesos que ya tienen cierta lesión, cierto adelgazamiento en lo que son las corticales, a diferencia de un hueso saludable, de un hueso de un paciente joven. Y más sin embargo, bueno, también tener entendido que pues, tenemos muchos pacientes que ingresan al área de traumatología, pues bueno, polifracturados y que se necesita una pronta recuperación y una pronta rehabilitación, y pues para que esto pueda ser posible, pues necesitamos colocar implantes que nos puedan ayudar a la rehabilitación y a que el paciente pues tenga mayor recuperación y mayor rehabilitación de una forma pronta. Entonces, para esto, pues se crearon lo que son las placas LSP, y pues bueno, se puede definir que una placa LSP va a ser cualquier placa que nos permita la inserción de tornillos tanto de ángulo fijo o ángulo angular o ángulo angulados o tornillos angulados, y que estas tengan que bloquearse a la placa, es decir, se tengan que adherir a la placa. Y bueno, las placas de bloque van a seguir un principio biomecánico que se va a compartir, como son los fijadores externos, y que estos pues, no van a ejercer una fricción propia entre la placa y el hueso. En este tipo de placas, la fricción que se va a ejercer va a ser propia. La fricción que se va a ejercer en este tipo de placas va a ser en la placa con el tornillo bloqueado. Ahí es donde se va a ejercer la fricción en este tipo de huesos, y no entre la placa y el hueso como lo eran las otras placas.
Entonces, la placa bloqueada, pues bueno, es a la vez una placa convencional y un fijador interno. Y que, bueno, estos son los principios por los cuales se rigen las placas LSP. Entonces, para la biomecánica que producen las placas o que generan, para los cuales se rigen las placas LSP, pues bueno, van a tener como objetivo evitar el movimiento en el foco de fractura, ya sea con una estabilidad absoluta, que nos va a dar una consolidación primaria, que más adelante veremos que va a ser a través de unos tornillos interfragmentarios. De esta forma se puede producir una estabilidad absoluta. Y también este tipo de placas nos van a dar un objetivo, que es reducir el movimiento en el foco de fractura. Es decir, que sí van a tener movimiento, pero este movimiento pues, va a ser mínimo, ayudándonos con una consolidación secundaria. Entonces, aquí en estos ejemplos podemos ver cómo el tornillo en una placa DSP tiene el contacto que se produce va a ser entre la placa y el hueso, pero a través de los tornillos que van a estar agarrados al periósteo. Entonces, a nosotros poner a rehabilitar al paciente, ponerlo con una pronta recuperación, el paciente va a ejercer cargas sobre este implante. Entonces, la fricción se va a generar a nivel de lo que es la placa y el hueso. Y bueno, de esta forma, en este tipo de pacientes podemos ver que la cortical, pues bueno, es una cortical amplia, y que el área de trabajo en estos tornillos pues, igual va a ser amplia, y de esta forma va a haber en cierta forma estabilidad en este tipo de fracturas. Entonces, cuando la carga sea menor a la fricción que producen el implante sobre el hueso, pues bueno, se va a considerar una estabilidad aceptable, o se va a considerar de esta forma estable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que vemos ahora con la introducción de las placas con las placas LSP, y con un hueso que está osteoporótico, podemos darnos cuenta que el área de trabajo a este nivel, pues bueno, se reduce. ¿Y qué es lo que condiciona a que la carga va a ser mayor a la fricción que va a producir los tornillos, que van a producir a través del hueso? Y esto va a condicionar a que la carga va a ser mayor, la fricción va a ser menos, y va a condicionar a que este implante, pues bueno, nos genere inestabilidad, produciendo de esta forma el desanclaje o la falla en lo que es el implante. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con las placas LSP que están bloqueadas a nivel de lo que es la placa? En este tipo de sistemas, la fricción se va a producir propiamente, como hemos comentado, se va a producir en lo que es el perno y la placa. No se va a producir entre el hueso y la placa. Y aquí es donde vemos cómo la placa funciona funciona como el principio de un fijador externo. Entonces, aquí el área de trabajo, pues bueno, va a estar a este nivel, en lo que es la placa y el hueso. Perdón, la placa y el tornillo. Y de esta forma, este tipo de sistemas, pues bueno, van a condicionar a que la reducción, pues bueno, sea estable. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo para que una carga que se produce sobre un implante, pueda desplazarlo, esta carga pueda desplazar el implante 0.5 milímetros,
necesitamos aproximadamente 200 newtons para que se produzca un movimiento en lo que es una placa convencional con tornillos bicorticales. Y la carga o la fuerza que se necesita para mover un tornillo bloqueado unicortical, pues bueno, va a aumentar un 17%. Y vemos como un perno bloqueado bicortical, para que pueda ser desplazado, va a necesitar alrededor de un 82% más de fuerza de lo que va a producir un tornillo convencional o una placa convencional. Y pues bueno, en cuanto al diámetro del tornillo, nos va a dar mayor estabilidad, y nos va a dar la fuerza que se necesita para desplazarlo, pues bueno, va a ser mayor. Pero sí es importante ver la diferencia entre un tornillo convencional bicortical y la fuerza que produce, pues bueno, que se tiene que producir para que un tornillo bloqueado bicortical sea desplazado. Bueno, ahora, en lo anterior, esto, pues bueno, fue en un hueso osteoporótico o osteopénico. Y aquí vemos una gráfica en la cual se vio en un hueso normal, un hueso sin osteoporosis, como igual, para que se pueda desplazar la placa, pues bueno, se necesitó alrededor de 450 newtons para poder desplazar 0.5 centímetros. Y como va aumentando esto, aunque no es significativo, pero pues sin embargo sí es importante, que esto, pues bueno, igual, para poder mover este tornillo, este perno, pues se necesita mayores fuerzas, a diferencia de un tornillo convencional, bicortical. Entonces pasamos acá a estos ejemplos de cómo la fijación unicortical en una fijación convencional y en una fijación con un perno bloqueado. Podemos ver como en el ejemplo de la izquierda, tenemos un tornillo convencional únicamente anclado a una cortical. En este caso, las fuerzas que se producen de carga axial pueden hacer que el tornillo, o hacen que el tornillo tenga una especie de campaneo al no estar adosado a una segunda cortical. Entonces, en la imagen de lado, podemos ver cómo la fuerza que se produce en estos tornillos, ya con una segunda cortical, pues bueno, es menor, ¿no? Entonces, en los casos de una fijación convencional, no podemos tener tornillos unicorticales, porque regularmente las fuerzas que van a ejercer a nosotros querer rehabilitar al paciente, o que el paciente comience a rehabilitarse, pues bueno, van a hacer que el implante falle. Y ahora, en lo que es el implante, en un implante bloqueado, un tornillo o una placa LSP, en la que los tornillos van adosados a lo que es la placa, podemos ver cómo la fuerza de fricción que se produce no es entre el hueso y la placa, sino es entre el tornillo y la placa. De esta forma, tenemos que la carga axial que produce el paciente, pues, no va a tener este movimiento, ¿no? Y lo mismo ocurre si en un dado caso, pues, bueno, el tornillo llegase a ser bicortical, pues bueno, va a tener mayor estabilidad. Muy bien, entonces es importante tener que la técnica para una reducción convencional, pues bueno, en una placa DSP, por ejemplo, los tornillos van a generar compresión sobre lo que es la placa y el hueso, a diferencia de una placa LSP, en la cual la compresión, pues bueno, va a estar dada como tal en la placa y el tornillo, ¿no? Y bueno, entonces aquí es importante saber
que una placa DSP, por ejemplo, va a mantener la reducción, por sí misma puede producir la reducción del fragmento, del fragmento a nivel de la fractura al introducirlo, va a adherir el fragmento que está desplazado, lo va a adherir a la placa y pues bueno, de esta forma va a reducir el foco de fractura. No así con una técnica de reducción bloqueada. Si nosotros colocamos una placa con pernos bloqueados, estos no van a adherir el fragmento que está desplazado, no lo van a adherir a la placa y no lo van a adherir tampoco al hueso. ¿Qué quiere decir? Esto nos traduce que una placa LSP, pues bueno, no tiene el principio como tal de reducir la fractura. Entonces, para que nosotros podamos colocar una placa LSP, es importante que el trazo de fractura esté previamente reducido y así nosotros poder colocar la placa. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, esta radiografía, podemos ver una fractura supracondiliar de fémur, en la cual se adosó una placa LSP, pero no hubo una adecuada reducción del foco de fractura, y pues bueno, el implante nos quedó el foco de fractura quedó con cierta angulación, ¿no? Entonces, igual en esta imagen, no hubo una adecuada reducción, y pues bueno, esto nos condiciona que no haya consolidación y no haya unión entre los huesos. Entonces, para poder colocar nosotros una placa bloqueada, es importante siempre reducir el foco de fractura y después colocar el implante. Es importante también saber que este tipo de placas tiene dos orificios. Un orificio en el cual nosotros colocamos el perno bloqueado y un orificio en el cual nosotros podemos colocar un tornillo convencional que en cierta forma también nos va a dar el principio de compresión. Pero ¿cuál sería la técnica en este caso? La técnica en este caso sería primero colocar los tornillos bloqueados distales y no colocar los siguientes pernos bloqueados, sino colocar un tornillo convencional que tiene la función de compresión, y de esta forma va a reducir la fractura, y ahí en ese momento, pues bueno, sí podemos colocar o terminar de colocar los siguientes pernos bloqueados. Como en esta imagen, bueno, podemos ver una placa anterolateral de tibia distal, en la cual se usan pernos bloqueados, pero también se pueden usar pernos o tornillos convencionales. Entonces, esto es lo que no debemos hacer, colocar primero los pernos y colocar al final un tornillo convencional, porque esto va a generar mayor fricción al nivel de lo que es la placa y el hueso, así como entre los tornillos y el hueso, y pues bueno, va a condicionar a que el implante falle, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, las principales indicaciones para el uso de una placa de bloqueo, pues bueno, van a ser los principios de compresión para fracturas diaficiarias osteoporóticas. Esto con tornillos convencionales, como lo habíamos mencionado previamente. También un principio de neutralización, en este caso para fracturas diaficiarias igual osteoporóticas. Primero, tratando de reducir el foco de fractura con un tornillo interfragmentario, y posteriormente colocando la placa para proteger esta reducción, ¿no? También un principio de placa puente, que va a funcionar como un fijador interno bloqueado, como ya habíamos comentado anteriormente, que la placa, los tornillos se van a adherir a lo que es la placa. Esto se va a usar más en fracturas de tipo extraarticulares, con diaficiarias y con minuta. O principios de combinación,
que a través de la placa igual podemos generar compresión y pues bueno, eso se puede usar más en fracturas intraarticulares, metafisciales y con minutas. Entonces, aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver cómo se puede aplicar el principio de este tipo de materiales, de este tipo de placas, y el tipo de técnica que tenemos que aplicar para que la placa no se venza. Entonces, igual es muy importante tomar en cuenta en qué tipo de hueso lo vamos a colocar. Por ejemplo, en fracturas, con minuta, podemos usar un principio de puente que va a funcionar como un fijador interno bloqueado. Lo podemos usar tanto en hueso osteoporótico como en hueso normal, principalmente en fémur, tibia y en lo que es el eje diaficiario del húmero. Por ejemplo, igual fracturas simples con un hueso osteoporótico. En este caso se tiene que usar un principio de compresión, en el cual, bueno, generalmente lo podemos usar en regiones de antebrazo, que están sometidas a adelgazamiento de las corticales. Y bueno, entonces, a diferencia de los principios de compresión y neutralización que van a producir una estabilidad rígida y absoluta, que esto lo puede dar, como comentaba, las placas LSP, pues bueno, pueden dar este tipo de principio y nos van a producir una consolidación primaria en lo que es el foco de fractura. Y si usamos el principio biomecánico de puente de la placa de este tipo de implantes, nos van a proporcionar una fijación relativa en el foco de fractura, que nos va a condicionar a una consolidación secundaria. Y de esta forma va a haber formación de callo óseo y, pues bueno, con la consecuente remodelación que posteriormente se va a producir. Entonces, teniendo en cuenta esto, depende de qué principio nosotros queramos aplicar a nuestra placa, es el tipo de cómo nosotros vamos a colocar nuestro implante. Entonces, teniendo en cuenta esto, las contraindicaciones en lo que son las placas LSP o las placas de bloqueo, pues bueno, en fracturas, por ejemplo, simples, usarlo como un fijador interno, pues bueno, no sería lo ideal, porque los fragmentos pues no van a tener este movimiento que van a producir la generación de hueso, y con esto la unión o la consolidación del hueso. No podemos usarlos con esta técnica, pero más sin embargo sí podríamos usarlo con una técnica de compresión a través de la placa, de este tipo de implantes de la placa LSP, que también nos pueden dar este tipo de principio, el principio de compresión, ¿no? Entonces, usar un principio biomecánico de placa puente, por ejemplo, en un trazo de fractura simple, igual nos condicionaría a una no unión de los implantes. Entonces, pues bueno, espero haya quedado un poquito claro el principio de estabilidad angular. En resumen, pues bueno, es eso, ¿no? La fricción que se va a producir en el implante, pues no va a ser propia, o va a estar más en la placa con el tornillo y no tanto en el hueso con la placa. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos David. Interesante tema, muy bien explicado. Le voy a pasar micrófono al doctor Rodolfo Bañuelos, pero te voy a pedir, doctor Carlos, que dejes de compartir pantalla para vernos en el panel. Adelante, doctor Rodolfo, muchas gracias por mentorear la sesión. Le paso micrófonos, adelante.
Al contrario, licenciado Armando, buenas noches. No sé si me alcance a ver. Vamos a esperar que el doctor David deje de compartir pantallas, a ver si podemos vernos las caras. Sí, mejor. Ahí, ¿tiene problemas, doctor Carlos? Ahí en el Zoom donde dice dejar de compartir pantalla. En la parte baja. Listo. A ver. Ahí está. Listo. Bueno, pues agradecer primero a Medical Legal Center por seguir promoviendo la academia, en este caso con los compañeros residentes. Felicitar al doctor David Arévalo por su buena exposición, hizo un buen repaso de las distintas técnicas de fijación a través de la historia, desde que Sherman, Lambot, Robert Danis, Maurice Müller, y todos ellos aportaron algo a la osteosíntesis o a la fijación de los huesos. Entonces, a mí me gustaría agregar que, si bien todos estos principios biomecánicos han ido evolucionando, tenemos premisas básicas que no debemos olvidar. Primero, el respeto a los tejidos blandos. En lo posible, respetar el hematoma fracturario y conseguir la estabilidad suficiente para que la fractura consolide y que nos permita una rehabilitación temprana. Naturalmente, todo esto considerando las características de la fractura y su comportamiento biomecánico, que no es personalidad, ¿eh? Las fracturas no tienen personalidad. Los pacientes, las personas tienen personalidad, y tenemos pacientes que cooperan, que no cooperan, que tienen una adecuada circulación, que tienen sus condiciones. Eso sí es variable, pero la fractura tiene características y un comportamiento biomecánico dependiendo de su localización y las fuerzas musculares y la orientación de los trazos. Esto como una pues aportación, si ustedes gustan. Yo les aconsejo que prefieran una reducción no tan anatómica, si esto les va a implicar que tengan un mayor despegamiento de los tejidos. Y los sistemas rígidos no son tan amigables con el módulo elástico del hueso, que es uno de los problemas de los sistemas angulares. La ortopedia veterinaria ha sido punta de lanza en el desarrollo de muchos sistemas de fijación, y yo los invito a que revisemos algunos trabajos que se están utilizando en perros, dentro de la industria veterinaria, que pronto van a terminar siendo utilizados en el humano. Hay que tratar de hacer osteosíntesis para la consolidación, no para la fotografía o la radiografía. A veces queremos presumir una buena radiografía y pelamos los huesos como plátanos, y aunque la radiografía se vea bonita, pues no va a consolidar, ¿no? Y la estabilidad angular pues tiene su mayor indicación en las fracturas por fragilidad, en las fracturas periprotésicas y en fracturas cercanas a articulaciones. No es la panacea, por supuesto, se siguen presentando fracasos, y uno de los problemas de las sistemas angulares es que, a diferencia de las placas convencionales, cuando tú pones un tornillo, ya no tienes la percepción o la sensibilidad en la mano para ver si hiciste una buena presa, porque como se está anclando a la placa, al orificio de la placa, tú puedes sentir que agarró, como decimos nosotros en el argot, con madre, y a lo mejor en el hueso realmente no está sujetando. Entonces esa sensibilidad se pierde. Por eso a veces ponemos muchos tornillos, pero dejamos sistemas demasiado rígidos, que no son tan amigables con el módulo elástico del hueso. Los huesos no son barras duras, tienen cierta flexibilidad, y esto en la cercanía a las articulaciones hay que investigarlo, y eso es un área de oportunidad para ustedes como residentes, ver si esos sistemas rígidos con tornillos bloqueados de manera angular no repercuten en la fisiología de la articulación vecina, que es una de las cosas que hay que considerar, ¿no? Y creo que es de las cosas que podría mencionarles. Uno de los detalles también con los sistemas de fijación cercanos a articulaciones es que, si no los rehabilitamos de manera temprana, si no de manera pasiva movemos ya la rodilla, ya el codo,
ya el hombro. Entonces los esfuerzos de la articulación, cuando se torna rígida, se trasladan al foco de la fractura y no hay osteosíntesis que nos resista. Las vamos a estar solicitando de manera repetida porque tenemos una articulación rígida. Entonces, al pretender rehabilitar y querer mover esa articulación, pues la que está pagando los platos rotos es nuestro sistema de fijación. Entonces, yo los invito a que tengan la estabilidad suficiente y que el paciente movilice su articulación de manera temprana, aunque sea en forma pasiva. Y esto evita que los sistemas de fijación se soliciten en la cercanía. Creo que es lo que puedo yo aportarles. No sé si hay alguna duda de nuestros asistentes, de nuestros visores, o Más alguna que, pregunta, doctor muchas David. gracias, doctor Rodolfo. Muchas gracias por su participación. Más que preguntas, hay saludos por parte de Francisco González M. Dice, saludos desde Zumpango, Estado de México. Fer Godillo manda saludar al doctor Carlos. Está también la doctora Santa Santino. Pone saludos desde Tolcayuca, Hidalgo. Es de las ciudades donde nos están viendo. Yo me gustaría, bueno, que el doctor Rodolfo cerrara la sesión con algunos consejos que le pudiera dar a las generaciones que van llegando, los R1 que van quizás empezando, y también finalmente escuchar la misma recomendación, pero desde la óptica del doctor Carlos David. Empezamos con usted, doctor Rodolfo. Sí, en realidad creo que sería abundar, solo así a manera de resumen, a manera de conclusión, es que no hagamos osteosíntesis para la radiografía o para la foto, sino osteosíntesis para la consolidación. Aunque la radiografía no se vea muy bonita, si tu paciente va a consolidar, le va a ir mucho mejor que pretender lucirte con el profesor o con la misma familia o el mismo paciente a tener una radiografía extremadamente bonita, pero en la cual afectamos tanto la circulación de esos huesos que tenemos altas posibilidades de fracaso. Y la última es que no nos sintamos culpables cuando las cosas no resultan bien. No todo depende de la mano del cirujano, mucho depende también de la colaboración del paciente que sepa seguir indicaciones. Hay pacientes que tienen uno cuidarlos de ellos mismos porque no saben seguir indicaciones y van a apoyar antes de tiempo y una serie de cosas que van en su contra y ahí no podemos hacer nada. O sea, podemos hacer la recomendación, pero no estás tú siguiendo al paciente las 24 horas del día y muchos fracasos se van a deber a una poca colaboración, no todo es responsabilidad del cirujano. Y muchas gracias por la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Rodolfo, por la conclusión y la recomendación. Más que nada pasamos con el doctor Carlos David para su conclusión y recomendación a los que van empezando. Pues bueno, antes que nada felicitarlos a los chicos que vienen llegando. Igual en el hospital van llegando los nuevos compañeros, nuevos residentes. Y pues bueno, el mensaje que les doy es disfruten la residencia. Todo comienzo es difícil, todo comienzo es un poquito, es complicado en todos los sentidos. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas empapando tanto de conocimiento, te vas empapando de tus mismos compañeros. Entonces, esto pues igual va haciendo que este viaje a través de la residencia pues sea algo bonito. Entonces, lo que les aconsejo pues es eso, ¿no? Que disfruten cada momento que pasan en el hospital, cada momento que pasan en las guardias. Hay guardias que sí son muy pesadas, pero al final de cuentas siempre te traen enseñanza y eso es lo que tienes que con lo que tienes que quedarte, ¿no? Con la enseñanza que te da cada paciente, la enseñanza que te da cada guardia. Entonces, disfruten de la residencia y pues bienvenidos. Y un saludo a todos mis compañeros de la residencia del Hospital Gilberto Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Igual a mis maestros, un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor David. Adelante, doctor Rodolfo. No, solo para despedir. Muchas gracias y que pasen buenas noches.
Muchas gracias a usted por acompañarnos, doctor Carlos David. Muchísimas gracias. Y al público que se quedó con nosotros un jueves, cuando pudieran estar cenando o saliendo, deciden estar con nosotros. Lo atesoramos mucho. Esperamos que sí sea por muchos jueves más. Comparten el contenido, sigan la página La Voz del Residente en Facebook, en Instagram, Medical Legal Center en YouTube, para que lo puedan compartir, que puedan volver a ver esta sesión. De mi parte es todo. Que disfruten este jueves y feliz fin de semana. Estamos en la antesala, pero prácticamente ya estamos más allá que para acá, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Seguimos aquí en sintonía en Medical Legal Center. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.